Sí, hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, claro. Bueno, bien. Bueno, aprovechamos ahora entonces para ver bien esto del foco. Vamos a crear así un ejemplo cualquiera. Ok. Ahí voy a ver. Bien. Bueno, le voy a indicar esto que habíamos estado viendo recién. Tac, foco. Sea el foco este punto. Bueno, la parábola me salió más o menos, pero la idea es que siempre el foco es un punto que se encuentra en el eje de simetría, ¿sí? Oiga, profe, una pregunta. Claro. ¿La directriz es el eje X o no? ¿O no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. La directriz, mira, bueno, justo O estuvo sea, bueno. es una recta aparte, digamos, de X. Exactamente, mira, de hecho la hacemos así. Vamos a definir así a la directriz y vamos a definir con azul. Son muchos colores y quizás marea un poco. No, ¿qué hace con azul? Al eje X. Bien. Eje X y eje Y. Ah, ok, porque me había confundido con eso. Pensé que la Bien. directriz en la otra anterior era X. Bien, bien, no, está buenísimo que decís. Y ahora lo escribimos acá. Mira, esto es X, esto es Y. Ahí. Y esto sí. En verde, esta es la recta directriz. Bueno, y este es el punto foco. Esto sería la situación general de un ejercicio de este estilo, en donde hay, lo que había preguntado Fede, ahí es lo siguiente. Si tomamos un punto cualquiera, en la parábola, vamos a tomar, por ejemplo, este punto, que está acá. Como todo punto, tiene una coordenada dada por un X y un Y. Entonces, a ese punto lo vamos a definir como un X0 y un Y0. Por indicar algo genérico, por indicar algo cualquiera. ¿Sí? Y acá viene lo siguiente. Si uno escribe, o mejor dicho, traza una... Para que no confundan las letras. Ustedes lo van a escribir ahí en la hoja, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más... esto es la directriz, ¿sí? Es una recta que corta el eje Y en algún valor. Ese valor está definido. Claro, no, la recta directriz, ahora vamos a ver lo siguiente. Ahora te lo digo porque justo lo iba a escribir acá. La distancia de la recta directriz y del foco son las mismas. Acá justo me quedó un poquito, pero esta es como que yo les diga, ahí les indiqué la distancia P de un nombre, o la distancia, o con B larga, puede ser cualquier número. Pero las distancias de la recta al punto vértice
desde el foco y la directriz es la misma. Digamos. En el ejemplo, yo les decía que la directriz pasaba por I igual 3 y que el foco estaba en el punto 5,2 o 2,5. 2,5. Vamos a mantener ese ejemplo. Total. Lo que acá va a ser importante es que ustedes vean esto. Cuando uno define distancias en matemática, uno lo que habla es simplemente cómo llegamos de un punto en el espacio a otro punto en el espacio, teniendo en cuenta dos cosas importantes, que son paren que les quiero hacer como una recta punteada, simulando la distancia en X, y lo mismo en Y, ¿no? Donde este punto que está acá corresponde a la coordenada Y0, y este punto que está acá corresponde a la coordenada X0. Esto hasta ahora está claro, ¿no? ¿Sí? Sí. Porque no quiero que se mareen. Si esto es X e Y. ¿Por qué marca en la directriz el X0 y no en la recta X? Ay, me confundí, gracias. Gracias. Ah, bueno, me confundí otra vez, por eso. Estuviste bien, perdóname. Perfecto, gracias por avión. Me confundí. Ahí va. No, está bien, profe. Ahí va, perfecto. Entonces, lo importante acá es identificar algunas cosas. La distancia, que uno cuando la mira, ven que acá nosotros nos armamos un pequeño triángulo, corresponde a, con respecto a este punto, al punto genérico que va a estar en la parábola, ese punto tiene la coordenada X y la coordenada Y. Con respecto al foco, ¿sí? La distancia, cuando uno dice, vamos a trabajar con Pitágoras, Pitágoras lo que nos indica es, ahí va. Pitágoras lo que nos dice es que la distancia al cuadrado, o la hipotenusa al cuadrado, distancia al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, en este caso, la hipotenusa es lo que nosotros vamos a definir como una distancia, a eso me refiero. Es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, que uno también lo puede conocer como cateto menor y cateto mayor. Pero lo importante es que esta recta, esta diagonal, ¿sí? Va a ser siempre un número mayor a cada uno de estos dos, ¿sí? Pero la suma va a ser igual a la suma de los cuadrados, me refiero. Pero cuando vos tomás, si el cateto este vale 1 y el cateto este vale 2, bueno, la hipotenusa va a valer 2,5, qué sé yo, ¿me entendés? Siempre va a ser un número mayor que eso. Ahora veamos lo siguiente. En términos en matemáticas, de definir distancias, uno lo que dice es, vamos a pararnos ahora con otro color, y vamos a ver lo siguiente. Con respecto a este punto, ¿sí? Al punto del foco, al punto, digamos, al punto vértice de acá, uno lo que dice es, la distancia desde el 0 a x0 es x0, obviamente. Y la distancia de acá a acá es 2. Es la coordenada del vértice. Entonces, este punto de acá a acá, como esto es una incógnita, el resultado va a ser 2 menos x0. Digamos, no, se define una distancia a partir de dos cosas que uno conoce. Uno dice, ¿cuánto es la distancia de esta? Bueno, es x0, que es lo mismo que decir 2 menos esto. Va a estar ahí, digamos.
a partir de un número, uno lo que dice es define distancias. Y acá arriba, uno hace lo mismo. Uno dice, bueno, si yo conozco este punto, que en el eje X va a ser, en el eje Y va a ser 5, y en el eje X va a ser 2. Entonces, este punto, o mejor dicho, esta distancia en Y y esta distancia en X, va a corresponder a esta diferencia que está acá, que va a ser 2 menos X0, y en este caso va a ser 5, o X0 menos 5, Y0 menos 5. Entonces, cuando uno define Pitágoras, va a decir que la distancia al cuadrado va a ser igual a X0 menos 2, cambia el signo porque está al cuadrado, cambia el signo. Es lo mismo de escribir uno u otro porque está adentro del cuadrado. Y así a mí me parece más fácil para explicarlo en temas de signos. De esta manera, es como uno define una distancia en matemática. En el espacio, en el plano, uno dice, bueno, la distancia de acá a acá es la diferencia entre dos cosas que puedo conocer. Y entonces uno trabaja con esta definición, con esta información. Y con respecto a la directriz, ¿qué podés decir? Bueno, si yo sé que la directriz está en Y igual a 3, a este punto, al punto vértice, ¿sí?, voy a tener una distancia, que es P. Y a este punto, al punto de mi incógnita, ¿cuál va a ser la distancia? Y la distancia va a ser I0 menos 3. Entonces, la distancia a la directriz va a ser D al cuadrado I0 menos 3 al cuadrado, digamos. Como X no tengo, porque en este caso no tengo punto en X de referencia con respecto como si la tengo en el foco con la directriz, esto nada más tengo distancia en Y. Y acá tengo toda esta información que son distancias, a este punto genérico que está acá. Entonces, si yo conozco esta distancia y conozco esta distancia en función de X y de Y, puedo plantear una igualdad para ver cuáles son los puntos genéricos que satisfacen esta igualdad. Es decir, voy a igualar la directriz de lo que sería, la distancia de lo que sería el foco con la distancia al punto obtenida por la directriz, y eso me va a quedar I0 menos, era 5 al cuadrado, más X0 menos 2 al cuadrado, igual a D menos 3. No, D no, I. Y de acá, bueno, de acá hay algo que está, en este caso, bueno, que ¿con qué tiene que ver? Con que ya nos quedan binomios para resolver. Entonces, acá elevamos al cuadrado, nos va a quedar I0 al cuadrado más 25 menos 2 por I0 por 5 más X al cuadrado más 4 menos 4 por X0 igual a I0 al cuadrado más 9 menos 6 I0. Y de esta ecuación es fundamental que lo que es el I0 al cuadrado, el I al cuadrado, se vaya, se elimine. Porque nosotros en una ecuación cuadrática lo que sabemos es que I es igual a la función. Entonces, esto se tiene que ir, que de hecho se va, porque está sumando los dos términos, y se me va. Y ahora una de las cosas que tenemos que hacer es juntar todo el manzana por un lado con peras por el otro. Es decir, todo lo que tiene I lo dejamos en un lado. Acá vamos a tener menos 10 y 0. Acá tenemos menos 6 y 0. Entonces sumamos 6 y 0 de ambos lados de la igualdad. Y tenemos eso.
Además, vamos a tener X y números. Es decir, vamos a tener, esto era 25, esto está acá, esto es, vamos a poner menos x0 al cuadrado, más 4x0, bueno, acá tenemos menos 29. Menos 29. Y entonces, esperen que muevo esto, me queda menos 4 y 0. Profe, ¿no sería menos 20 porque falta el 9 que estaba del otro lado de la ecuación? Tenés razón, menos 20. Ya, gracias. Perfecto. Y de acá, esto es igual a poner esto que habíamos escrito recién. Y 0 más 4x, esto es cuadrado, más 4x0 menos 20. Y en este punto, uno lo que dice, bueno, tengo que despejar el y para encontrar la expresión de la función, tal que me queda y0 va a ser igual a x0 al cuadrado sobre 4, el menos se va con el menos. Che, acá, ¿por qué puse más? Dejame una cosa. Ah, está bien, más. Entonces me queda menos x0 más 5 más 5. De forma tal que esta sería la expresión para cualquier punto genérico que, como nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, si yo digo que el foco y la directriz tienen... Ahí va. Si decimos que con respecto a esta que es la simetría, el foco a cualquier punto genérico, sea este, sea este, sea este, o sea este, siempre las distancias con respecto a la directriz va a ser la misma. Entonces, uno lo que dice es, a este punto genérico, x0 y 0, a este x1 y 1, lo pueden, se reduce y se traduce a una expresión general, de forma que nos queda y va a ser igual a x sobre 4 al cuadrado menos x más 5, ¿era una cosa así? Menos x más 5. Y esta es la expresión de nuestra función cuadrática. F de x igual a x al cuadrado sobre 4 menos x más 5. Y acá uno encuentra esa expresión cuadrática que satisface la ecuación con el foco y esa directriz. Yo acá estaba buscando algún ejemplo. Clase, ecuaciones de segundo orden, una actividad. A ver. ¿Esto vamos a tener que resolver así, de esta forma? Claro, la idea es, mira, por ejemplo, acá les voy a poner un ejemplo. Les digo ahora, para que busco el pizarrón, y digo, miren esto. Sea, ¿no? Vamos a ver la información que tenemos. 2 puntos. El foco, un foco. El foco de una parábola centrado en -1, 2. Y la recta directriz en I igual a 1. Con esta información, ¿cómo calculamos la ecuación de la parábola? Entonces, lo primero, ahora digamos, este es un ejercicio que lo vamos a resolver juntos ahora. Y les pregunto, con respecto a la situación general como la vimos antes,
Si yo tengo el foco, y voy a agarrar, voy a poner con otros colores, un eje acá, y el eje X. Este sí, y este es X. Y me dicen que el foco está en -1, 2. Es un punto que está por acá. Y me dicen que la recta directriz corta al eje Y en 1. Que debería ser la mitad de 2, ¿no? Esto sería una cosa así, más o menos. Esta es la información general que nos da el ejercicio. Nos da un punto ubicado en 2 menos 1, perdón, en -1, 2, que es ese punto rojo, y una recta, ahí. Está bien que sea la mitad de 2 la directriz. Siempre es así. ¿No? No. ¿Quién sería la mitad? O sea, me ¿Quién? refiero a que está a la misma distancia que del foco que del eje X. A eso me refiero. La directriz. A ver, La ¿quién? mitad. Otro. La directriz y el foco están a la misma distancia de quién. Del Bueno, vértice. Claro, Está exactamente. bien. Están a la misma distancia del vértice. Está Entonces, bien. lo que Claro, de justo ac- acá va la confusión. sí, no, está bien. Lo que de acá uno puede ver y ya puede calcular y puede intuir es que, a ver si los pregunto a ustedes para que me lo respondan. ¿Ustedes saben el X vértice? Sí, Sí, el es punto del -1. foco. Sí, -1 Muy es. bien, muy bien, muy bien. Bien. Y ahora, conociendo el I del foco y la recta directriz, ¿podríamos conocer el I vértice? Que es 1,5, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Muy bien, chicos. Bien. Entonces, este punto, que es el punto vértice va a ser -1, 1,5 o 3 medios. Muy bien. De forma que, así lo voy a hacer así nomás, sin conocer por dónde corta ni nada. Para hacer simplemente como ubicar a la parábola en este contexto. Y ahora les consulto. Como nosotros sabemos que cualquier punto de la parábola, sea cual sea, esta distancia D es igual a esta distancia D, uno lo que puede decir es, bueno, si yo por Pitágoras calculo las distancias al cuadrado de ambos, yo sé que la distancia esta es igual a esta distancia. Con eso no tengo dificultad. Ahora, ¿cómo planteamos las distancias, por ejemplo, del foco? La distancia del foco a este punto genérico x0 y 0. Bueno, la distancia es, si yo sé en qué punto del espacio está mi foco, que mi foco está en el punto -1, 2, -1 en x y 2 en y, yo puedo decir que con respecto a un punto genérico x0, la distancia va a ser -1 al cuadrado más, con respecto a un i0 genérico, que es ese punto que estamos viendo acá, por ejemplo, en la parábola menos 2. Las distancias al cuadrado se corresponden así. Y para la directriz, bueno, la distancia al punto directriz va a ser i0, este punto genérico, menos
1. Y entonces, como sabemos que por definición esas distancias son iguales, podemos igualar esto con esto. De manera que, ¿qué nos queda? Que nos queda x0, vale, que lo voy a escribir más arriba. X0 menos menos más 1 al cuadrado más y0 menos 2 al cuadrado va a ser igual a y0 menos 1 al cuadrado. Profe, ¿podés volver al anterior un segundo? Sí, claro. Para una cosita. Ah, está bien. Listo. Y 0 menos. Bueno, ahora que vimos este ejemplo, ¿no? que lo estuvimos viendo, ¿se entiende cuál es la idea o hay alguna duda más allá de lo que son las cuentas que ahora tienen que hacer para resolver esto? Para Profe, resolver esto. Sí, te escucho. una duda. ¿Puede volver un toquecito para atrás? La imagen de atrás, Ya. por favor. Cuando calculó la distancia, puso que X vale 1 positivo y Y vale menos 2. ¿Y no es al revés? Eso no entendí. ¿Por qué lo cambió? Porque las distancias a puntos, la distancia a un punto genérico se escribe de la forma x menos x cualquier cosa, x0. Entonces, si vos conocés que tu valor x es igual a menos 1, entonces la distancia de un punto cualquiera a este punto que conocés es menos 1. Ahí lo Así, copio, espere. sí, esto te estoy mostrando Esa un parte. ejemplo. Te estoy Sí, mostrando que así. es esto justamente. Si vos tenés una parábola y Claro, sí, sí. conocés el Y punto del foco, el otro era 2 positivo y como era a menos X, claro, ahí cambia. claro, Te queda positivo. te vuelvo a explicar para que no... Sí. Bueno, justo ahora que esto lo estoy mirando y quizás no se entiende bien, o quedó medio desprolijo, pero la idea es que siempre que vos tengas con respecto a un punto las distancias van a ser siempre que tengas distancias no. Siempre, así como, no sé, un ejemplo más, cuando escribíamos recién la forma canónica en la parábola, para encontrar la Sí. función, que uno decía x menos el valor de la raíz por x menos el valor de la raíz, esto es lo mismo, si vos tenías que el valor de la raíz había sido x igual a 2, en la expresión vos escribís x menos 2, porque es como una referencia de distancia a un punto. Va por ese lado. Sí. Entonces acá, cuando nosotros dibujamos y sabemos que el punto, las coordenadas x, y son menos 1, 1, cuando escribimos distancia a un punto es x menos x0, y menos y0. Entonces, ese valor vos lo escribís con el menos, digamos. Claro. Está Y bien. después de acá es resolver este álgebra, esta ecuación. Plantear la igualdad y lo más. Claro. Y acá tienen que resolver ustedes, así que ahora los dejo como para que lo resuelvan. Y acá lo que tienen que resolver es Bhaskara. Ay, discúlpenme. El binomio al cuadrado. Tienen que hacer el x al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 por el primero por el segundo. En este caso que hay un menos en el medio, hacen el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo. Lo mismo acá. Es el binomio de una resta, entonces aplican el binomio. Y bueno, dígame cuánto les da. Yo ese lo tengo. Me fijo si lo tengo hecho.
con números. Muy bien. Bueno. Acá está. Entonces, esto para que lo corroboren, el i igual a f de x es igual a x al cuadrado sobre 2 más x más 2. Ahí va. Esto es lo que da la expresión de la función. Y ahora lo que voy a hacer es, les voy a subir al grupo las fotos de este ejercicio resuelto, si les parece. Alguien se fue de grupo, che, no le gustó nada. Bien. Documentos. Mate. Clases. Segundo orden. Tiki tiki. Uno y 2. Ahí va. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, vale. En la página anterior, el punto del vértice, ¿cómo sacó el 3 medio? Ah, muy buena pregunta, ahí va. Para que encuentro el pizarrón, que justo estaba mandando una. Acá está. Bien. Vamos a hacer así. Ahí va. Mirá. Con respecto al X vértice, no hay duda, ¿no? Porque sabemos que el foco está en el eje de simetría de la parábola. Por lo tanto, el X, que tiene la coordenada X, el vértice y el foco la comparten, es la misma. Con eso no hay duda, ¿no? Sí, ¿Está bien? sí. Bien. Después, con respecto a lo que es el... había borrado la directriz de la mía. Como nosotros conocemos la distancia, conocemos la posición donde está la directriz, ¿sí? Y sabemos que la directriz está en corta al eje Y en 1, la distancia de la directriz al vértice es la misma que la distancia del foco al vértice. Por lo tanto, si la coordenada en Y del foco es 2, y la del vértice y la de la directriz es 1, la del vértice tiene que ser la del medio. Tiene que ser la del medio, quiero decir, es la mitad. Como conocemos 2 y conocemos 1, entonces el vértice sí o sí tiene que estar en 3 medios, en 1.5. Decime si lo entendiste eso. Más o menos. Bueno, vamos de vuelta. No pasa nada. Hacemos un dibujo nuevo más grande. Bien. Profe, esos puntos, menos 1 y 3 medios, son los que tenemos que usar para I0 y X0, ¿no? ¿Cuál? Perdón. El punto del vértice, las No, coordenadas. los puntos del foco.
Ah, ok. Esos son para, está bien, para ir Porque es siempre. vos estás calculando la distancia al foco y la distancia a la Ah, está bien. directriz, con Ok, respecto ok, a un punto genérico, cualquiera. ok. Ahí. Bien. Pará que te sigo diciendo, no me acuerdo quién es el que preguntó lo de la directriz y el foco. Acá lo vamos a ver mejor. Esta distancia al punto vértice que está acá, que vamos a ponerle P, la directriz y el foco están a la misma distancia del vértice. Por definición, la recta directriz y el foco se encuentran los dos a la misma distancia. Entonces, si vos conocés la coordenada esta de I del foco y conocés la coordenada de I de la directriz, y en este caso esta era 2 y esta era 1, entonces, como las distancias estas tienen que ser iguales, es el punto medio entre la coordenada I del foco y la I de la directriz, la del vértice. De ahí es que directamente se deduce que esto es 1.5. Ah, ya entendí, ya entendí. Bárbaro. Gracias, profe. No, de nada, de nada. Es confuso y por eso es que está bueno de esto hacer, ¿viste? 2 o 3 ejercicios, hacerlos vos, hacerlos paso por paso, escribir bien qué es la distancia, cómo la definís la distancia respecto a un punto. Ahora les voy a compartir también un video que hice hace un tiempo sobre esto, de cómo determinar distancias. Se los voy a compartir ahí en el campus, en la pestaña donde está ecuaciones cuadráticas de segundo orden, para que lo miren cuando quieran y cualquier cosa de ahí lo analicen bien y lo pregunten, ¿sí? Pero la idea es eso, es como que respecto a un punto general, a un punto cualquiera, una distancia desde el foco es la misma que respecto a la directriz, y por eso las igualamos. Uno iguala a la distancia desde la directriz a un punto con la del foco porque el valor numérico, el valor es el mismo. Pero vos no conocés el valor, vos conocés todo lo que define a ese número. Entonces, lo que haces es justamente igualar los datos que tenés para poder calcular cómo es la ecuación cuadrática que satisface esta distancia de todos los puntos, sea la misma. Bien. Bueno, acá estoy viendo el chat. Bien, ¿les quedó bien? Les quedó 2x menos 2. ¿Por qué? Bueno, miren, en el chat les acabo de compartir, ¿sí? Cómo lo resolví, cómo lo hago en dos partes, digamos, en dos partes porque usé dos pizarrones, pero en la primera se resuelve la ecuación, en la segunda hago la gráfica como del dibujito este que hicimos recién. Y el resultado da x al cuadrado sobre 2 más x más 2. ¿A dónde está eso, profe? ¿En el chat? Lo acabo de poner en el chat del grupo. No lo veo. Ah, en el grupo, ok. En el grupo. Bien. Y después, aprovechando, así que estamos, cuando graficamos cuadráticas, en esta página de las simulaciones que les estaba mostrando antes, miren. Ahora que les voy a compartir la pantalla un segundo. Acá. Cuando pongo graficar cuadráticas en esta página, está explorar, forma estándar, forma vértice y foco directriz. Justo es uno de los temas que acá les muestran. Y esperen que les hago todo así, no mareo primero. Bien. Entonces lo único que tenemos acá, lo único, ¿no? Lo que encontramos acá es
Profe, Queda queda un un minuto, minuto. profe. ¿Un minuto queda? Bueno, vamos a salir y volvemos otra. Salgo.